Este ejercicio nos pide que para la configuración en divisor de voltaje debemos determinar la corriente en colector, el voltaje emisor, el voltaje de alimentación, mi voltaje colector emisor, mi voltaje en base y mi resistencia número 1. El circuito es este de aquí. Aquí tenemos la alimentación, el resistor 1. Tenemos una corriente de 20 microamperes en base. Tenemos un resistor en colector de 2.7 kilo ohms. Tenemos un voltaje en colector de 10.6 volts. La beta de mi transistor es de 100. Tenemos un resistor en emisor de 1.2 kilo ohms. Y tenemos otro resistor aquí de 8.2 kilo ohms. Para el inciso A, fácilmente sabemos que ya la corriente en colector en un transistor NPN-BJT siempre es beta veces la intensidad en base. Ya tenemos el valor en base y ya tenemos la corriente en base. Lo único que hacemos es reemplazar, quedándonos 100 por 20 microamperes y nos da una corriente en colector de 2 miliamperes. Y así de fácil ya tenemos el inciso A. Para el inciso B, que es el voltaje en emisor, es decir, el voltaje de esta terminal a tierra. Por ley de Ohm, sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, intensidad en emisor, sabemos que es mi intensidad en base más mi intensidad en colector. Porque analizando el circuito tenemos aquí corriente en base, por aquí entrando corriente en colector y se van a unir para salir por emisor. Es por eso que decimos que la corriente en emisor es la suma de la corriente en colector y la corriente en base. Es decir, aquí está, intensidad en emisor es igual a 20 microamperes más 2 miliamperes. Y esto nos da igual a una corriente de 2.02 miliamperes. Y ya podemos aplicar la ley de Ohm. Nos quedaría que mi voltaje en emisor es igual a 2.02 miliamperes por 1.2 kilo ohms. Y nos da un voltaje en emisor de 2.424 volts. Ahora para mi voltaje en alimentación, este de aquí. Sabemos que aquí viene mi voltaje de alimentación. Se va a quedar cierto voltaje de alimentación en este resistor y lo demás va a seguir. Es decir, aquí está mi voltaje de alimentación. Se quedó cierto voltaje en este resistor y luego salieron 10.6 volts. Rápidamente asumimos que mi voltaje de alimentación obviamente debe ser mayor a 10.6 volts. Entonces, si por aquí entró mi voltaje de alimentación, se quedó un voltaje aquí y luego salieron nada más 10.6 volts, podemos decir que mi voltaje de alimentación es igual a mi voltaje en colector, que es este de aquí, más el voltaje de este resistor, porque la suma de estos dos voltajes va a ser igual al voltaje que ingresó a mi circuito. Ya tenemos la corriente en colector que la acabamos de encontrar. Reemplazamos, nos quedaría 10.6 volts más 2.02 miliamperes por 2.7 kilo ohms y nos da que pues prácticamente el voltaje de alimentación es igual a 16 volts. Para el inciso D, que es mi voltaje colector emisor, recuerden, ya habíamos encontrado mi voltaje en emisor hace un momento, este de aquí, y aquí nos dice, tenemos 10.6 volts, luego pasa por voltaje colector emisor, y luego en voltaje en emisor únicamente nos quedaron 2.424 volts, es decir, de los 10 que ingresaron únicamente salieron 2.424 volts. Entonces es una resta. 10.6 volts menos 2.424 volts, el resultado fue el voltaje que se quedó en colector emisor. Y ese voltaje fue 8.176 volts. Para el inciso B, que es mi voltaje en base, es decir, el voltaje de esa terminal a tierra. ¿Qué voltajes hay? Pues únicamente hay voltaje base emisor y mi voltaje en emisor. Y nos da esto reemplazando 0.7 volts más 4.424 volts. Nos da que tenemos un voltaje en base de 3.124 volts. Finalmente, para el inciso F, que es mi resistencia 1, por ley de Ohm sabemos que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. ¿Qué voltaje hay en el resistor 1? Por aquí viene ingresando el voltaje de alimentación. Se queda cierto voltaje en el resistor 1 y lo demás se está
en voltaje en base. Es decir, la resta de mi voltaje de alimentación menos mi voltaje en base va a ser igual a lo voltaje que hay en mi resistor. Es por eso que aquí coloco mi resistor 1 va a ser igual a mi voltaje de alimentación menos mi voltaje en base sobre la intensidad que haya en el resistor 1. Vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Viene por aquí mi corriente de resistor 1 y luego aquí que vemos se divide en dos, en corriente en base y otra corriente que va a este resistor. Ya sabemos que es por esto que aquí coloco que en vez de intensidad R1 coloco voltaje en base sobre resistor 2, que es únicamente esto, pues es ley de Ohm. En vez de colocar intensidad en el resistor 2, únicamente coloco voltaje sobre resistencia. Ya sabemos los dos valores y también ya sabemos la corriente en base. Y ya reemplazando nos quedaría que tenemos un resistor de 32.2464 kiloohms. Ya con estos resultados podemos ir a Multisim para comprobarlos. Una vez ya el Multisim, lo único que hice fue copiar y pegar mi circuito y los resultados que obtuvimos. Vamos a necesitar una fuente de voltaje y también una tierra. Vamos a utilizar 4 resistores, uno de 2.7 kilos, otro de 1.2 kilos, otro de 8.2 kilos y vamos a usar otro de un valor que nosotros encontramos. Entonces únicamente copio y pego un resistor de los que seleccionamos y más tarde editamos su valor. Finalmente necesitamos un transistor BJT NPN. Recuerden que con control R le pueden dar vuelta a los elementos para armar el circuito. Una vez ya tenido el circuito, la fuente de alimentación habíamos quedado que era de 16.64 volts. El resistor 1 habíamos encontrado que su valor era de 32.2464 kiloohms. Y la beta de mi transistor, para eso daremos doble clic al transistor, iremos a editar modelo y vemos que ya tiene la beta de 100, entonces ya no hace falta cambiarlo. Con multímetros vamos a comprobar mis resultados. Voltaje en base, es decir, de base a tierra. Otro multímetro que va a ir en terminal colector y terminal emisor. Voltaje CC, pues únicamente si todos los resultados están bien, este resultado sabremos que es correcto, al igual que mi resistor, porque pues no tenemos forma de medirlos. Voltaje en emisor, es decir, de aquí, de mi terminal en emisor a tierra. Finalmente, este multímetro será como amperímetro para medir mi corriente en colector. Doble clic y este es amperímetro en DC. Doble clic, este ya está en voltímetro en DC. Doble clic, voltímetro DC. Y doble clic, voltímetro DC. Daré en simular. Y nos da que tenemos un voltaje colector emisor de 8.509 volts y nosotros lo calculamos de 8.176 volts. Tenemos un voltaje en emisor de 2.337 volts y nosotros lo calculamos de 2.424 volts. Tenemos una corriente en colector de 1.929 mA y nosotros la calculamos de 2 mA y un voltaje en base de 3.129 volts y nosotros lo calculamos de 3.124 volts. Los resultados son muy próximos y con esto ya comprobamos que lo hicimos de manera correcta. Y esto sería todo para el ejercicio número 9.